Les damos la bienvenida al foro de hoy. Recordarles que el foro anterior, Prioridades y Retos de los Agricultores durante la Pandemia, está en el canal de YouTube, PLN 2022, para los que quieran verlo y compartirlo. El tema de hoy, el foro es el desempleo, subempleo y ley del empleo público. Tenemos 4 expositores para el día de hoy. Tenemos a don Pablo Sauma, que es economista, especialista en política social y mercado de trabajo, profesor e investigador universitario, consultor internacional en temas de su especialidad. Tenemos a don Roberto Gallardo, profesor universitario, exministro de Planificación Nacional y Política Económica, los gobiernos de Óscar Arias y Laura Chinchilla, así como exministro de Comunicación del gobierno de Chinchilla, representante en el Directorio Político Nacional del ex candidato Antonio Álvarez de Santi. Tenemos a don Miguel Gutiérrez, economista, consultor, fundador y exdirector del Estado de la Nación por 20 años, abstemio en política electoral y promotor del diálogo y el entendimiento social y político. Y nos acompaña la doctora Montserrat Espinac Rueda, en Ciencias Económicas Administrativas, máster en Negocios Internacionales, máster en Banca y Finanzas, especialista en Bioeconomía y Sostenibilidad, licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Producción de la Universidad Estatal a Distancia. Bueno, tenemos 4 invitados de lujo para esta noche y mencionarles y aclarar que estos foros se hacen totalmente de un grupo aparte, no formal ni del directorio ni del comité político, simplemente somos un grupo liberacionistas que queremos mantener el contacto entre todos y obviamente hablar y discutir de los temas importantes en este momento, ¿verdad? Que estamos viendo con efecto de lo que ha sido esta pandemia, ¿verdad? Aparte de muchas otras que ya venimos arrastrando con este gobierno. Entonces le cedo la palabra a don Federico para que haga el comentario del foro y luego iniciamos. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues jamás pensamos en nuestras vidas personales que nos tocara vivir un periodo como el que estamos actualmente viviendo. Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial no ha existido crisis a nivel global más seria que esta que ha afectado todo el planeta terráqueo. Y nosotros aquí, un país pequeño con grandes sueños, y hoy tenemos pues 3 intelectuales importantes que han hecho aportes significativos en un tema de vital trascendencia que nos está golpeando fuertemente, el caso del desempleo y subempleo, que son vienen siendo casi como hermanos mellizos económicos. Y el otro aspecto, pues, el de un proyecto que está planteado, que es el del empleado público. Lógicamente, esto todo gira entre un contexto, la necesidad de una reactivación económica. Actualmente en la Asamblea Legislativa hay varios proyectos, creo que son 4 los más importantes, y pues esta mesa es abierta al diálogo para escuchar diferentes enfoques de lo que, como se ve la situación radiográfica y económica del país y política, y pues estamos anuentes a escuchar los diferentes enfoques. Ese es mi comentario al respecto. Marquitos, todo tuyo el foro. Muy buenas noches tengan todos. Bueno, en este momento le damos la bienvenida a don Pablo. Voy a proyectar la presentación que nos trajo. Y ya se las comparto.
Buenas Importante noches. aclarar que los expositores tienen 10 minutos para hacer su exposición del tema y luego cada uno tendrá 4 minutos de réplica. ¿Están viendo Ya, ya la bueno, presentación? Pablo sabe Perdón. que si ocupo unos minutitos más por la presentación no hay problema. Sí, está bien. Gracias. ¿Ya están viendo la presentación? Perfecto. Sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me pidieron que presentara algunos datos concretos sobre lo que está pasando en la materia. No se preocupen, no voy a llenarlos de datos, no se trata de eso, sino realmente cuáles son los más importantes que ha pasado en por lo menos en el primer semestre, que es lo que tenemos con las encuestas continuas de empleo a junio y probablemente ya va a estar saliendo un promedio móvil con julio. La situación no es nada halagüeña, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver un poco para que tengan. Estoy seguro que ya tienen una idea de las magnitudes, pero vamos adelante, por favor. La siguiente diapositiva. ¿O yo la puedo cambiar? No. Rápidamente un vistazo general, porque el tiempo es muy corto. Siguiente, por favor. Ahí lo que tenemos en ese gráfico es la tasa de crecimiento del PIB real desde el año 2000 hasta la proyección 2020. Como vemos, lo que me interesa aquí es que luego de algún periodo de tasas de crecimiento relativamente altas con un promedio de 4,5%, lo que tenemos es que ya en el 2018 y 2019 teníamos una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto muy baja de 2,7 y 2,1%. Realmente teníamos el problema que hablábamos de la desaceleración económica. ¿Y por qué es importante? Hay una relación directa entre el crecimiento de la producción y el crecimiento del empleo, o inversa entre el crecimiento de la producción y el desempleo. Entonces ya veníamos teniendo unos problemas de desempleo, como vamos a ver, y lógicamente llega el 2020 y la última proyección, la que presentó ahora hace unos días el presidente ejecutivo del Banco Central, la proyección del crecimiento del PIB es un decrecimiento de 5%, que es muchísimo, ¿verdad? Lo único que habíamos tenido antes era en el 2009, que realmente la crisis financiera internacional no nos afectó. Esta sí, es un crecimiento muy elevado. Y bueno, es con lo que sabemos hasta ahora de lo que puede pasar. Realmente esperemos que no haya otra revisión, pero podría ser una revisión a la baja más adelante. Siguiente, entonces en ese siguiente diapositiva, por favor. Aquí están las tasas de desempleo. Igual desde el año 2000, lo que vemos es que en los periodos de mayor crecimiento las tasas de desempleo son bajas, pero lo que estábamos viviendo en los últimos años con bajo crecimiento económico era una tasa de desempleo alta. Como vemos, esta es medida por la Encuesta Nacional de Hogares. Para el 2009 la tasa fue 9,2%, que es la más alta del periodo. Y este problema, el desempleo, ya aparece como el más importante. Si analizamos el informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica del CIEP de la Universidad de Costa Rica de noviembre del 2019, un 32% de los entrevistados, 1 de cada 3 prácticamente, indicó que el desempleo era el principal problema del país y se ubicó en el primer lugar como el principal problema del país. Esto antes de todo el tema de la pandemia. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Además, tenemos de un alto desempleo, un aumento en la informalidad. En ese gráfico lo que se muestra es para el periodo tercer trimestre de 2010 al cuarto trimestre del 2019, cómo ha evolucionado el empleo informal, el porcentaje de ocupados que presentan empleo informal. Según la definición que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos de informalidad,
que se aplican estos datos que provienen de la encuesta continua de empleo que se realiza trimestralmente, considera como informales principalmente a los asalariados sin seguridad social financiada por el empleador, más trabajadores por cuenta propia y patronos con empresas no constituidas en sociedad. Entonces, esta es la definición que ellos utilizan. Hay otras definiciones más amplias de informalidad que generalmente relacionan la informalidad con labores realizadas con reducidas dotaciones de capital humano y físico y por lo tanto de baja productividad y que generan ingresos igualmente reducidos apenas de sobrevivencia y que tienen la característica además de que muchos de ellos son empleos autogenerados. La gente decide en qué va a trabajar, no son contratados, ¿verdad? No gozan de seguridad social ni de muchas otras condiciones y simplemente alguien decidió pararse en una esquina a vender papas tostadas, ¿verdad? Todo ese tipo de empleos entran en la informalidad, pero igual hay otros con trabajadores más calificados. Es un fenómeno amplio, pero lo que vemos es que hacia finales del 2019 tuvieron los valores más altos de informalidad y estábamos hablando de un 46% del total de ocupados en informalidad. Entonces, eso era lo que estábamos viviendo sobre todo en el 2019, ¿verdad? Siguiente, por favor. Cuando pasa lo que sucede a partir del 6 de marzo, siguiente, por favor. Estos datos se basan en la encuesta continua de empleo y entonces lo que tenemos ahí es la comparación entre el primero y segundo trimestre del 2020. Lo que está en la columna, en el primer lugar está la población en edad de trabajar, que es la población de 15 años y más. Luego está la fuerza de trabajo o la población económicamente activa, que está constituida por los ocupados y los desempleados. Y luego la tasa neta de participación, que es el porcentaje que representa la fuerza de trabajo de la población en edad de trabajar y la tasa de desempleo. Lo que podemos ver es que, y aquí lo que me interesa que pongan atención es en los colores, en las cifras con colores, es que entre el segundo trimestre del 2020 respecto al primero, hubo un aumento en la población en edad de trabajar de 13.200. Ese es el crecimiento normal de la población, los que se incorporaron menos los que murieron. Pero en la fuerza de trabajo hubo una caída de menos 225.698 personas. Esto lo que dice es que mucha gente se retiró de la fuerza de trabajo a raíz de lo que estaba pasando en el segundo semestre. Entonces tenemos una fuerza de trabajo de menos 226.698 y el número de ocupados, el número de personas que estaban ocupadas cayó en 462.918. O sea, el empleo se vino abajo y los desempleados aumentaron en 237.220 personas. Ese fue el impacto en el primer trimestre de la pandemia. Para que vean un poco, por favor, nos vamos a la parte final de la diapositiva, donde está otra vez la reducción en el total de ocupados, los 462.918. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se hicieron esos ocupados? 225.698 se salieron de la fuerza de trabajo. Simplemente dijeron, bueno, no consigo trabajo, vamos a ver que muchos de ellos eran mujeres, muchos de ellos eran informales, y 237.220 pasaron a desempleados. Esta situación realmente es que la tasa de desempleo en la pierna aquí no sea tan... si la gente hubiera permanecido en el mercado, en la fuerza de trabajo, la tasa de desempleo hubiera sido muchísimo mayor. La tasa neta de participación entonces se redujo en 5.9 puntos porcentuales y la tasa de desempleo aumentó en 11.6 puntos porcentuales. Tenemos una que en el segundo trimestre del 2020 la tasa de desempleo fue de 24%, o sea, pasó de 12.5 a 24%. Realmente es una tasa altísima, ¿verdad?
Y acordémonos que aquí estamos midiendo el efecto hasta junio, ¿verdad? Que es el segundo trimestre. Aquí está el dato, en las dos últimas columnas está para hombres y para mujeres. ¿Qué fue lo que pasó? Y si vemos, de los 462.918 personas ocupados que perdieron su empleo, 232.270 eran hombres y 230.648 mujeres. O sea, hubo un impacto enorme en la salida, pero lo que está en los señalados con verde hace una diferencia. Y es que de los hombres que salieron del mercado de trabajo, 153.000 se fueron, siguieron el mercado de trabajo y son desempleados, pero de las mujeres, gran parte salieron de la fuerza de trabajo. Entonces, muchas mujeres salieron del mercado de trabajo a raíz de esta situación. Probablemente tanto los hombres como mujeres que salieron, insisto, eran personas que realizaban sobre todo trabajos informales o temporales y que los perdieron. Siguiente, por favor. Aquí está, es simplemente para que vean cómo se fue dando la cosa. Lo que tenemos es la tasa de desempleo por trimestres móviles, que son un cálculo que realiza el INEC, donde considera cada mes que van teniendo información, lo van añadiendo. Y si vemos los primeros datos en el cuadro, en el gráfico de arriba, la tasa de desempleo abierto se mantuvo con muy pocas variaciones, 12.4, 12.3, 12.2 y 12.5 hasta el primer trimestre, enero, febrero y marzo, desde octubre, noviembre, diciembre del 2019. Acordémonos que el primer caso se dio el 6 de marzo y el 16 de marzo se dio la declaratoria de emergencia, que fue donde ya comenzaron los movimientos grandes, y vemos cómo el desempleo fue aumentando, la tasa de desempleo de 12.5 a 15.7 cuando incluimos febrero, marzo, abril, a 21 cuando incluimos marzo, abril y mayo, y a 24% cuando abrimos abril, mayo, junio. Repito, es muy probable que en los próximos días nos den el dato de mayo, junio, julio, y lamentablemente pareciera que va a seguir aumentando, ¿verdad? Porque muchas empresas estaban sosteniendo los empleos y probablemente en julio se perdieron muchos. Abajo está el mismo gráfico, pero para separando hombres y mujeres, las mujeres en verde, los hombres en rojo. Y lo que vemos es que, bueno, las tasas de desempleo son mayores para las mujeres, para los hombres, eso lo hemos sabido. Es una situación que se ha dado permanentemente en el tiempo, pero lo interesante aquí es que se afectan los dos, tanto las mujeres como los hombres, aunque lógicamente el gran problema aquí es que para las mujeres la tasa de desempleo en abril, mayo, junio, en el segundo trimestre del 2020 llega a 30,4%. O sea, prácticamente 3 de cada 10 mujeres están desempleadas. Y respecto a 20 de los hombres. Entonces, el fenómeno está está afectando tanto a hombres como a mujeres, pero principalmente a las mujeres que ya de por sí tenían una situación. Una situación de mayor desempleo. Siguiente, por favor. El subempleo, lo que en la encuesta continua de empleo se llama subempleo, es aquellos ocupados que trabajan menos de 40 horas por semana y quieren trabajar más y están disponibles para trabajar más horas de lo que su ocupación actual les permite. Es lo que antes se llamaba subempleo visible, ¿verdad? Que es personas que trabajan menos de tiempo completo, pero están dispuestos a trabajar más tiempo. No lo trabajan porque no lo consiguen. Aquel que trabaja medio tiempo y está contento con medio tiempo no es subempleado. Y aquí lo que tenemos cuando vemos los datos para el primer trimestre y el segundo abajo, lo que vemos es que
aumenta para el total de ocupados de 12,4% a 20,5%. O sea, un aumento notorio, tanto para hombres, que casi que se duplica, como para mujeres, que aumenta de 15,3 a 20. O sea, entonces tenemos además una situación de subempleo por horas, que se llama. Entonces, y además del aumento en el desempleo, además de aquellos que se retiraron del mercado de trabajo, los que permanecen con menos horas. Entre estos se encuentran aquellos que vieron reducida su jornada, ¿verdad? Siguiente, por favor. En el tema de es importante ver qué pasa con la informalidad. Y lo que vemos es que la principal reducción del empleo se dio en el segmento informal. En el cuadro está igual la variación del segundo trimestre respecto al primero. Y lo que me interesa sobre todo es que veamos las cifras destacadas en amarillo, porque lo que me muestran es que el total de 462.918 ocupados que perdieron su empleo, 346.252 fueron informales. Y aquí entra, ¿verdad? Toda esta gente, por ejemplo, las personas que cuidaban carros, ¿verdad? Y que ya casi no hay circulación, el señor que vendía copos en la sabana y están cerrados los parques, ¿verdad? Todo montones de gente que estaban en la informalidad, que obtenían ingresos de subsistencia y que están fuera. Las mujeres que salían a vender productos, ¿verdad? Con sus hijos. Todos estos, entonces realmente aquí el impacto también enorme sobre la pobreza, ¿verdad? Porque los informales están en su mayoría obtienen ingresos de subsistencia. Y cuando vemos cuál fue la reducción en hombres y mujeres, vemos que la reducción fue mayor en las mujeres informales. Entonces esta situación está afectando, entonces el grupo informal, el grupo de mujeres son los más afectados. Siguiente, por favor. Yo no sé el tiempo ya casi, pero dos últimas diapositivas. Aquí lo que quiero es de alguna manera ver la parte optimista del asunto, ¿verdad? Y este cuadro es el mismo que les había presentado anteriormente. Y es que todavía siguen ocupados 1.745.257, la cifra que está en el número rojo. O sea, la importancia de esto es que tenemos que mantener la estructura productiva para evitar que el daño sea mayor. O sea, el problema del desempleo, tenemos que atender a los desempleados, tenemos que atender a toda la población que se quedó sin ingresos, pero también hay que mantener la estructura productiva para que estos que están ocupados y que están ayudando también por medio de las redes de colaboración con las personas que están desempleadas y que han perdido su ingreso. Entonces es sumamente, lo que pasa es que entre más grave se ponga la situación, más gente va a salir de la fuerza de trabajo y más gente va a quedar desempleada, ¿verdad? Entonces el tema de las decisiones económicas son especialmente importantes. Y vean en los últimos datos amarillos, cuando vemos del total de estos 1.745.257 que quedan ocupados al segundo trimestre, 1.051.000 son formales y 693.773 informales. O sea que realmente hay que atender a ambos sectores, pero la estructura formal, los empleos formales requieren el apoyo a esas empresas. Siguiente, por favor. Y respecto a la ley de empleo público, se requiere una sesión individual para eso. Nada más quiero hacer un comentario sobre el salario global. Y aquí en el gráfico lo que tengo es, ¿qué pasa si yo contrato a una persona con salario global, que es la línea roja, versus una persona que igual empieza a trabajar y sigue usando el esquema de salario base más pluses, más anualidades? Todo lo que nosotros tenemos con el tema del salario global es que, como lo dice, lo que han anunciado, lo que se dice en la ley es que
tiene que ser un salario global competitivo para atraer y retener el mejor talento. Y entonces nosotros vemos que el salario global se fija muy alto. Entonces una persona que empieza en la línea azul con un año de trabajar, ¿verdad?, va a tener su primera anualidad, etcétera. Entonces va a ir aumentando conforme le aumenten las anualidades. ¿Cuál es el problema aquí? Que es un asunto que debe ser debidamente considerado. Es que yo le estoy pagando de entrada un salario muy alto a la gente que no tiene experiencia. Claro, estos comienzan ganando muy alto y siguen ganando muy alto porque el salario global generalmente se va a ir ajustando con la inflación de manera que en términos reales se mantenga, pero si no se tiene un sistema de méritos o de reconocimiento, la gente va a ganar toda su vida laboral el mismo salario, ¿verdad? Entonces no se trata solo de que sea global fijo, sino que debe existir algún mecanismo que lo suba. Pero ¿qué sucede con el que empieza con salario base más pluses? Hay un momento en el cual está muy por debajo del salario global, pero luego cuando sigue trabajando y dependiendo del tamaño de las anualidades, etcétera, va a llegar un momento en que va a ganar más. ¿Cuál es el problema de un esquema de este tipo mientras prevalecen los dos? Que le estamos pagando la inexperiencia, porque los salarios son mucho mayores para el que empieza a trabajar y entonces va a sacar el beneficio, se le paga porque aprenda, mientras, ¿verdad? Y luego, cuando se llegue al punto en el cual ya es indiferente estar en un esquema u otro, lo que ha pasado es que muchos empleados se van a una institución donde pagan salario más pluses, entonces se ganaron todo este tiempo, ganaron el exceso aquí y luego aprovechan el exceso en la otra parte del gráfico. No sé si fui lo suficientemente claro, pero es un tema que se ha presentado el salario global como por sí solo como la solución a los problemas y realmente hay que manejarlo con mucha cautela, porque además, en el tanto no solo se mantenga por concepto de inflación, no hay estímulo para mejorar. Claro, la anualidad es un mecanismo perverso porque le da a todo el mundo en general y se supone que la gente sigue adquiriendo experiencia 30 o 40 años después de que empezó a trabajar. Pero el tema aquí es que no nos garantiza siempre que vamos a tener al mejor talento. Bueno, gracias. Esa es la presentación. Muchas gracias, don Pablo. Le damos la palabra a don Roberto Gallardo. Don Roberto está en mute. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pero bueno, ya que me pidieron que sea yo el que diga algunas cosas, bueno, primero agradecerles nuevamente la invitación. He estado buscando alguna información, digamos, salteada con respecto a lo que ha estado pasando y me he encontrado algunos datos interesantes que me llevan a una reflexión, además, como profesor, ¿verdad? Primero, déjenme decirles, Pablo decía el dato optimista, que hay 1.700.000 y pico personas todavía ocupadas, ¿verdad? Esa es, y de ellas 1 millón en la formalidad, ese es probablemente el arranque para la reactivación económica si se mantienen esas condiciones. Habría que hacer ya estoy seguro que Pablo lo tiene un poco más claro, dilucidar de cuáles sectores viene ese 1 millón de personas, ¿verdad? Para ver si eventualmente van a seguir siendo afectadas por la situación y eso va a ir reduciendo esa cantidad. Lo digo porque de ese 1 millón de personas en la formalidad, hay 300 y pico mil personas que trabajamos en el sector público, en cualquier parte del sector público. Esa es la parte, digamos, que en este momento es la que está más protegida con respecto a la crisis, ¿verdad? Salvo que efectivamente ya la cosa del financiamiento de los déficits se vuelva insostenible, ¿verdad? Y tengamos que ir a medidas extremas como movilidad laboral forzada, ¿verdad? Como despidos, como venta de activos, que déjenme decirles que yo creo que la magnitud de la crisis es tal
que no se trata de tener una discusión de cuáles son las medidas que vamos a tomar y cuáles no. Yo creo que hay que tomarlas todas, absolutamente todas, hay que considerarlas y hay que tomarlas porque la magnitud del hueco es tremenda. Mencionaba Pablo que el Banco Central estimó que la contracción de la economía va a estar en 5%. Solo para que lo tengan de referencia, la contracción de la economía en la crisis de los 80 estuvo entre el 7,3% del PIB. O sea que no estamos muy lejos. Y estamos diciendo de una época en donde la pobreza llegó a un 50% en este país. Las condiciones son diferentes, ahora tenemos una estructura productiva mucho más diferenciada y probablemente podamos efectivamente, salvo tal vez el tema del turismo que va a estar más complicado, ¿verdad? Podamos empezar nuevamente a generar un cierto dinamismo económico, pero a partir de ese 1.000.000 de personas que está en la formalidad en este momento y que uno esperaría mantuviera su trabajo. Por supuesto que los 600 y pico mil de personas que están trabajando en el sector informal también necesitamos que se mantengan trabajando, que se mantengan consumiendo, que se mantengan moviendo la economía, pero quería, digamos, dejar esa primera reflexión para al final hablar un poco de la ley de empleo público y sobre todo de lo que son las leyes que tienen alguna intención o las propuestas de ley que tienen algunas intenciones con respecto al tema de los salarios en el sector público en general. Ese 1.700.000 personas ocupadas en este momento, ¿verdad? Que es la cantidad de gente que tiene algún tipo de trabajo en este momento, es igual a la cantidad de gente que trabajaba en el segundo semestre del 2011. Es decir, en términos del mercado laboral, de la cantidad de personas ocupadas, estamos como si estuviéramos en enero del 2011, solo que con una población mucho más grande, ¿verdad? Esa es la magnitud del retroceso que hemos tenido. Me encantó que Pablo pusiera, digamos, los 2 trimestres que se han medido hasta ahora, porque nos permite, digamos, cuantificar el impacto propiamente de la pandemia, ¿verdad? Propiamente de lo que ha pasado con el mercado laboral en estos 6 meses que llevamos de estar combatiendo en esta emergencia sanitaria. Pero lo cierto es que salimos de un piso muy alto también. Es decir, si bien es cierto, en el año 2019 el desempleo se mantuvo más o menos estable en 12%, lo cierto es que había alcanzado los niveles más altos desde que se está haciendo la encuesta continua de empleo en el tercer trimestre del 2010. Es decir, ya el mercado laboral venía flaqueando, veníamos, digamos, nos agarra en curva la pandemia y eso lo que hace es, además, agudizar esas tendencias que veníamos desde antes, digamos, acumular propicias para la generación de empleo. Y yo creo que eso es importante porque cuando nosotros empecemos a pensar cómo salir de esta situación, ¿verdad? Resolviendo parcialmente, aunque sea la emergencia sanitaria, cómo podemos ir pensando para salir de esta situación, para otra vez recuperar esos empleos, ¿verdad? Tenemos que pensar de una manera que nos permita incluir también al 12%, que es la base del desempleo, sobre la que se monta el 12% adicional que genera la pandemia. Este parece ser un momento, digamos, que tiene muchas similitudes con la crisis del 82, así como muchas diferencias, pero tiene una que a mí me parece particularmente interesante, y es que podemos estar a las puertas de una redefinición de muchas cosas, tal y como pasó en la década de los 80, ¿verdad? En la década de los 80 es cuando se da toda la transformación del estado de bienestar, ¿verdad? Empezamos todos los procesos de ajuste estructural a partir de una crisis que hubo y de alguna manera se empezó a configurar la Costa Rica, que aunque
mantiene rasgos del estado de bienestar o de la institucionalidad creada en la Segunda República, ciertamente es un país muy diferente al que había antes de la crisis de 1980. Yo creo que hay otro momento ahí de quiebre que fue menor en el sentido de que no produjo tantos cambios, pero produjo cambios significativos, que fue el referéndum del TLC, ¿verdad? Que también generó unos ciertos resultados y una cierta dinámica económica que configura esa Costa Rica. Pero ahorita estamos en un momento en donde vamos a tomar medidas que de alguna manera van a definir la Costa Rica de los próximos, no sé, 10, 15, 20 años. Y esa situación del empleo antes de esta pandemia, yo creo que es importante no perderla de vista. La otra cosa que es importante y que es tremenda y que tiene que ver también con los temas de desempleo. De los grupos con más desempleo en el país están los de la secundaria incompleta. Esta gente de secundaria incompleta recoge a muchísima gente que en la crisis de los 80 se quedó sin educación. La gente que no pudo prepararse y que además después en los 90 empezó todo este cambio tecnológico, ¿verdad? Una aproximación distinta al mercado laboral y ya era gente que no podía hacer esa transición. No tenía las bases académicas, no tenía las bases formativas necesarias para insertarse exitosamente. Y yo sospecho que estamos en este momento creando las mismas condiciones para una nueva generación. Los que estamos dando clases sabemos que por más que hagamos esfuerzos por aprovechar las herramientas tecnológicas para poder hacer un ejercicio didáctico válido que sea efectivamente provechoso, que los estudiantes aprendan, nos damos cuenta que es complicado, ¿verdad? Que es difícil. Y en el caso nuestro, por ejemplo, y pienso que Pablo debe estar en la misma situación, y no sé si alguno de ustedes también en esto, en el nivel universitario todavía hay ciertas facilidades, ¿verdad? Los muchachos normalmente todos tienen teléfono, ¿verdad? Pueden conectarse, entrar a una sesión de Zoom y hablar, etcétera. Pero en la primaria y en la secundaria eso no es el caso. No es el caso. Además, un proceso educativo que se vio interrumpido por una huelga larguísima hace 2 años, ¿verdad? En medio de un cambio en el mecanismo de medición de los resultados, que era el bachillerato, para pasar a unas pruebas que finalmente no se pudieron aplicar, ¿verdad? Y tengo la impresión de que estamos creando las condiciones para los desempleados del futuro. Y eso yo creo que es importante a la hora de hablar de lo que vamos a hacer en Costa Rica a partir del momento en que tengamos que adoptar las medidas que vamos a tener que adoptar para equilibrar eso, ¿verdad? Eso, digamos, como una reflexión rápida, estoy tratando de mantener. Y esto lo quiero ligar, ¿verdad?, con el tema de las leyes destinadas, y yo estoy pensando en 2. Estoy pensando en la ley de reducción de jornadas del sector público, que es el proyecto de ley tal y como está presentado es inaplicable, ¿verdad? Tiene problemas de constitucionalidad evidentes y además es una ocurrencia, realmente, es una ocurrencia. Porque aquí, digamos, hay gente, se ha querido, digamos, con respecto al gasto público y a los salarios del sector público, se han confluido diferentes intenciones. Hay gente que quiere recortar el gasto público, ¿verdad? Porque el gasto del Estado es muy alto y estamos generando déficit que nos obligan a hacer un montón de adquirir un montón de deuda que se vuelve soga para nuestro propio pescuezo, ¿verdad? Hay gente que lo que quiere es reducir el tamaño del Estado, ¿verdad? No por una cuestión
sí por una cuestión fiscal, pero sobre todo por una cuestión ideológica, porque les parece que el Estado no debe ser tan grande, no debe intervenir en tantos áreas y ámbitos de la vida nacional, ¿verdad? Y hay gente que simple y sencillamente le parece que si todo el mundo se está empobreciendo, ¿verdad? O si hay mucha gente que se está empobreciendo, el empleado público tiene que empobrecerse también. Don Roberto, un Eh, par de minutos más. sí, Marcos. Desde esa perspectiva, bueno, yo creo que el tema de la ley de reducción de jornadas es un proyecto fallido. Y en el caso de la ley de empleo público, yo sí creo que hay algunos elementos que tienen que ser rescatados. Esto que estaba diciendo Pablo, realmente con respecto a lo de los salarios, realmente no lo había pensado y tiene razón, y eso es algo que tiene que discutirse. Pero hay cosas que son fundamentales en el ordenamiento del sistema salarial del sector público. Primero, no puede seguir creciendo más en una tasa que es muy superior al crecimiento de la recaudación de impuestos. Si bien es cierto, la causa del déficit no son los salarios, sino las transferencias, muchas de las cuales tienen dinero para los salarios, ¿verdad? Ciertamente la tasa de crecimiento de los salarios tiene que atenuarse. No se puede recortar, ¿verdad? Porque estamos en un Estado de Derecho y aquí no se pueden tomar medidas arbitrarias. Pero sí esa curva tiene que acostarse, ciertamente. Y la otra cosa que a veces no se menciona y me parece que tiene que mencionarse, que tiene que ser uno de los pilares de cualquier ley de empleo público, es la homogeneidad en los sistemas salariales. No es posible que una persona que haga las mismas labores en una institución gane la mitad de una persona que hace esas mismas labores en otra institución. Simple y sencillamente porque una institución tiene una mejor convención colectiva, ¿verdad? O porque una institución genera sus propios ingresos. Yo creo que eso es fundamental. Eso hay efectivamente que discutirlo e incluirlo tomando en consideración estos temas de cómo hacemos para que haya un balance entre el crecimiento de los gastos y el estímulo que es absolutamente necesario para el mejoramiento de la prestación de los servicios que hacen las personas en el sector público. Bueno, podría haber dicho mucho más, pero Marcos ya me regañó, entonces para que no me regañe más, lo dejo aquí. No hay problema, don Roberto. Es que como tenemos el tiempo limitado, es más bien muchas gracias por su participación. Le damos la bienvenida ahora a nuestro exponente, don Miguel Gutiérrez. Bienvenido. Don Miguel, está en mute su micrófono, si lo puede activar, por favor. Digo, muchísimas gracias por la invitación a Federico, en fin, a todos los colegas y amigos y amigas de este chat. Creo que Pablo puso a la mesa bien expuesta, como siempre, y dejó una base muy sólida estadística para algunas elaboraciones que ya Roberto pues arrancó. Yo quería básicamente sentar un par de premisas, una consideración y plantear salidas. La actual crisis mundial golpea a una Costa Rica que se encontraba ya en desaceleración e importante capacidad productiva ociosa, no solo empleo, sino capacidad productiva en general, especialmente notable en su alto y persistente nivel de desempleo, subempleo y reducido crecimiento del ingreso disponible, que es otra característica. Esta debilidad y vulnerabilidad económicas catapultan y hacen mayores los desafíos asociados a la pandemia. Esa es como la tragedia real, lo que coloca en ruta de retrocesos sustanciales en el financiamiento y resultados de del desarrollo humano nacional. De hecho, el Estado Social de Derecho está en riesgo. Los desafíos económicos que no se han enfrentado y ahora quedan subrayados los puedo resumir y ahí haría una lista de 8 o 9 grandes desafíos.
Algunos de ellos ya, por ejemplo, Roberto lo mencionó, y es la población con rezago en educación. En los 80 se nos quedó más o menos 1 millón sin concluir secundario. 1 millón adicional a los que se quedaban sin concluir secundario. Y además con una educación bastante diversificada del mercado de trabajo. Por supuesto que desafíos como la desigualdad, el tema de la productividad, etcétera. No voy a detenerme en la enunciación de todas estas tendencias, o por ejemplo una política monetaria y cambiaria procíclica hasta hace relativamente poco. En los 2 últimos años sí hemos tenido una política que intenta lograr una cierta expansión de la masa monetaria y con eso trabajar el tema no solo de estabilidad monetaria y cambiaria, sino también de un tanto empleo y capacidad ociosa. Eso es algo que hay que reconocer y en todo caso que pareciera topa con un límite natural para lograr la expansión y es el endeudamiento público. El Banco Central no tiene por ley ningún mecanismo para trasladar recursos al gobierno, recursos o inyectar financiación al gobierno, sino que lo tiene que hacer indirectamente mediante las facilidades de crédito a instituciones, en particular los bancos comerciales. El Estado lo que ha hecho es financiarse vía endeudamiento también interno, al menos con amortización y algunos recursos adicionales. Pero lo cierto es que hay limitaciones de esos desafíos que no enfrentamos en el pasado. Por ejemplo, las brechas territoriales o las brechas de género. Ahora nos damos cuenta de que hay territorios muy grandes, muy importantes, en donde hay un rezago y no hay una inserción productiva adecuada y están enclavadas acá, incluso en el centro de San José, cosa que no era tan visible sino hasta ahora con la pandemia. Hoy el país debe enfrentar el costo de no haber resuelto estos desafíos a tiempo, especialmente los desafíos fiscales, pues cuando logró aprobar una reforma fiscal, luego de 15 años de espera y al borde del abismo, lo que acordó tardíamente fue insuficiente e inequitativo. Escogió un largo tránsito al borde del abismo. Esa es la fórmula que se diseñó con la norma fiscal o con la reforma fiscal. Un largo tránsito al borde del abismo, con requerimientos sustanciales y crecientes de reducción del gasto público. En el tanto, cuando aprobó la reforma fiscal, ya prácticamente estaba llegando al 60% de endeudamiento del sector público, del gobierno central en realidad, ya estaba llegando al 60% y se aplicaría prácticamente de inmediato una regla fiscal que tiende a reducir el nivel de gasto. Ese es el panorama, si se quiere, general sobre la base de lo que Pablo nos explicaba, que incluye algunas de las tendencias que ya Roberto esbozó. Hay una segunda premisa que me gustaría también plantear, y es que no hay ninguna fuerza política que pueda por sí sola imponer un programa. Ocurren las tendencias mundiales. Ya Roberto mencionó una que no es
en absoluto, pues no se puede ignorar, y es el tema del cambio tecnológico. Ciertamente eso es muy importante. El entendimiento, pienso yo, muestra resultados, pero no logra cambiar la cultura política de ganar haciendo perder al adversario. Esa es como la consideración. Si yo hago perder a mi adversario, yo gano. La verdad que no es un juego de gana-pierde, no es un juego de pierde-pierde. El sistema político en su conjunto sale desprestigiado y desgastado. Las elecciones, como ustedes se han dado cuenta, comienzan a funcionar como un juego de azar. Ya no es fácil predecirlas, ni tampoco orientarlas. La adscripción a partidos, más pintado, estará llegando a un 20%, si acaso. En años anteriores, menos del 40% era impensable para un partido como Liberación Nacional. Hoy la adscripción no llega siquiera al 20%. En ese sentido, vean ustedes que tanto los desafíos como estas condiciones hacen indispensable la cooperación, la colaboración, el entendimiento político. No es posible desarrollar con una guerra de posiciones las tareas que hoy debe enfrentar el país. Pero tampoco se vale actuar sobre ocurrencias e improvisar. Por ejemplo, se habla mucho hoy de reactivación. Por favor, ¿cuál reactivación es posible en un mundo que está igual que nosotros o peor que nosotros, desacelerado, con problemas de empleo, con problemas de movilidad, con problemas de consumo, etcétera? Yo pensaría que más que reactivación, deberíamos estar pensando en vida, salud y trabajo. Sí creo que es necesario orientar el esfuerzo hacia la vida, hacia la salud y hacia el trabajo. ¿Qué significa orientarse al trabajo distinto a reactivación? Que las políticas públicas sean orientadas hacia la generación de ingresos, pero sobre capacidades productivas. No niego la importancia gigantesca que tiene el asistencialismo en estos días para los que no tienen posibilidad alguna. Don Miguel, para ir cerrando, 2 minutos. Pero me parece que deberíamos orientar el esfuerzo hacia eso. Y una segunda consideración que ya Roberto planteaba, el tema de la educación. ¿Cuánta gente se va a retirar del sistema educativo? ¿Cuánta gente no va a tener chance de entrar a las universidades? Ahora sí, ya se me acabó el tiempo. Pero el tema, perdón, el tema de cómo trabajar la educación, van a perdonar, pero se salió de control el cronómetro. El tema de cómo incorporar a un montón de muchachos que tuvieron 2 periodos muy malos de incorporación al sistema educativo, cómo llevarlos a la universidad, cuál va a ser la admisión de las universidades públicas y privadas en el próximo periodo, y qué van a hacer las universidades sin admisión o con una admisión muy baja. Hay que repensar un poco el tema de programas remediales, el tema de recuperación
de la gente que se está quedando fuera. Decía, no las ocurrencias, no la improvisación. Es bueno el entendimiento siempre y cuando sea un entendimiento fundamentado, diría yo. Y tenía un listado de 4 ejercicios interesantes con fundamento que generaron entendimientos y que tienen muchos asuntos pendientes. La Política Nacional de Empleo en 2004, la Política para la Igualdad y la Equidad de Género 2007, Sistema Banco de Desarrollo y sus reformas en varios años, que tiene muchas cosas pendientes, y el Acuerdo Nacional entre partidos políticos. Pero bueno, eso se queda para un segundo round si ustedes preguntan algo sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel, por su participación. Ahora nos va a acompañar Montserrat Espinach. Ella también le damos la bienvenida y vamos a compartir pantalla porque nos trae una presentación. Sí, bueno, buenas noches, queridos compañeros. Muchas gracias por la invitación. La verdad que después de palabras tan sabias como las de don Pablo Sauma, don Roberto Gallardo, don Miguel Gutiérrez, más bien casi que es como una recopilación de lo que ustedes dicen, transformado en una alternativa de desarrollo territorial. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros, cuando yo ahora estaba escuchando esos datos de Pablo Sauma, que realmente es impactante la parte de esa brecha en la parte de género en desempleo, que casi que es el doble de lo que hemos hecho de este año comparado al trimestre del 2019. Palabras de don Roberto Gallardo en donde nos dice que realmente es impactante ese problema de la parte universitaria que están dejando ese rezago en educación. Y estas palabras sabias de don Miguel Gutiérrez, sobre todo, en donde nos dice que hay esa capacidad productiva ociosa, que realmente tenemos un estado social en riesgo. Entonces, realmente uno ve que realmente debemos cambiar nuestra forma de ver, o sea, en el sentido de que ya pues sabemos cómo estamos, y ya debemos ir como pensando en equipo, en ir diciendo, bueno, vamos a buscar alternativas de solución. Entonces, nosotros aquí les venimos a presentar, realmente trabajo con la Universidad Estatal a Distancia, en la Escuela de Ciencias de la Administración, pues estoy a cargo de una cátedra y estamos desde ahí creando un modelo con la dirección en lo que es un programa que le llamamos Unidad de Vinculación Estudiantil, que lo que buscamos es, si gustan me pasan la otra filmina, don Marco. Lo que buscamos es crear un modelo en Costa Rica en donde vamos a combinar el cooperativismo, la bioeconomía y todo lo que es innovación tecnológica. ¿En qué sentido? En que estos componentes debemos ya aterrizarlos en los territorios para poder desarrollar y crear de nuevo empleabilidad. La próxima, por favor. Realmente nosotros lo que estamos trabajando es el enfoque de implementar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, estamos trabajando en donde debemos vincular no solo el enfoque social y ambiental con el económico, sino que entonces debemos buscar los mecanismos para que se crean alianzas estratégicas entre los diferentes entes del país. Entonces, si ven a nivel del país, me pasan la siguiente filmina, por favor. Tenemos que ya en Costa Rica a través del Mideplan podemos medir todo lo que hacemos con respecto a desarrollo sostenible a partir de los indicadores del índice de progreso social, que por dicha, a pesar de los problemas que han habido, el gobierno pues por lo menos ha mantenido esa línea de llevar estas mediciones, sobre todo para poder pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que son realmente indicadores que nos solicitan. Entonces, si vemos a nivel del país, la siguiente filmina, por favor. Tenemos un país en donde Costa Rica, los rezagos en los territorios fronterizos, en las costas, realmente es muy alto. A mí me daba gracia cuando don Roberto Gallardo nos dice, bueno, a nivel de universitario por lo menos tienen para aplicar en un internet un Zoom. Y yo digo, Dios mío, qué tristeza porque existe una pobreza digital
en donde realmente esta formalidad que tenemos nosotros de poder estar hablando en este momento por Zoom, eso no lo pueden hacer en nuestros territorios porque lamentablemente no tienen una buena cobertura de internet y se les cae, o son personas con demasiado, realmente retirados de sus nichos, por así decirlo. Por ejemplo, como la UNED, que tiene en diferentes sedes universitarias internet, pero realmente ellos no tienen esa cobertura. Entonces, estamos ante un país que lamentablemente no tenemos ni siquiera las variables tecnológicas para poder crear esa empleabilidad que ellos necesitan, puesto que estamos en una cuarta revolución industrial en donde los negocios, la mayoría son virtuales. Vean cómo Amazon y todas estas plataformas en esta pandemia han subido porque se ha incorporado una red de negocios virtuales. Ahora sí, ¿qué es lo que está haciendo la UNED? Y es un modelo que los venimos a presentar. Realmente lo que estamos trabajando, la siguiente filmina, por favor, es un modelo spin-off social sostenible. O sea, estamos creando un modelo porque nosotros a nivel UNED tenemos 37 sedes en el país. Entonces, estamos creando un modelo en donde nuestros estudiantes universitarios en todas las regiones del país los vamos a encaminar a crear sus propias empresas. Pero lo que estamos haciendo es, bajo la figura del cooperativismo, crear un paraguas empresarial en donde recogemos a los diferentes artesanos, diferentes personas que hacen costuras, porque realmente esa es nuestra Costa Rica. Realmente cuando ustedes van a los territorios, no tenemos esa clase profesional, ni existen esos negocios para que ellos salgan avante. Realmente lo que hay son agricultores, ganaderos, cafetaleros, gente muy humilde que no saben ni cómo vender ni cómo producir eficientemente. Entonces, la UNED lo que hace es un modelo de cooperativas en donde nosotros los llevamos de la mano, les creamos la cooperativa y los vamos a llevar hasta el punto de equilibrio financiero. Estamos hablando que vamos a durar en este programa desde 5 a 7 años, vamos a ayudarlos a que pasen ese valle de la muerte. Entonces, vamos a crear y fortalecer un modelo en donde esas pequeñas cooperativas después, a través de plataformas tecnológicas, ellos se puedan entrelazar entre sus regiones, puesto que llevamos bases de datos, y empezamos a crear mercados virtuales donde ellos van a poder trabajar y van a poder negociar entre ellos. Entonces, ¿qué sucede? Les bajamos, por un lado, costos de producción, porque los volvemos, no es lo mismo para una persona ir, por ejemplo, a comprar un saco de abono de un precio, por ejemplo, en Guapiles, que un precio, por ejemplo, en Talamanca. Nos dicen que son diferencias para ellos hasta de 10,000 colones. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros les creamos un modelo donde les ayudamos a bajar esos insumos en costos de producción, los encadenamos entre ellos a nivel nacional y que ellos después crean cooperativas de un segundo nivel que abastecen esos pequeños modelos, entonces vamos a ver que en el futuro ellos van a poder impactar en una mejora de producción. La siguiente filmina, por favor. El modelo en sí que estamos presentando es un modelo en donde primero analizamos cómo está el entorno del territorio y a partir de ahí las necesidades que ese territorio requieran van a ser las oportunidades de negocio a implementar. Trabajamos en una alianza estratégica donde es necesario la democratización política y financiera, entonces necesitamos alianzas estratégicas, no solo con el gobierno local, sino con gobierno central, comunidad y la universidad va a ser como el eje central de acción que permita implementar el modelo y darle seguimiento a ese modelo. ¿Por qué la universidad? Porque lamentablemente ya las comunidades están, no creen en los políticos, no creen en los gobiernos. Entonces, todavía la figura de la universidad es un modelo en donde nos han visto que las universidades públicas hemos dado una acción en la parte de extensión e investigación muy fuerte en los territorios y es la parte que nos va a ayudar entonces a encadenarlos con los diferentes entes porque van a sentir una seguridad de acompañamiento y asesoría. Por un lado, la comunidad se va a sentir
segura de que está acompañada por una universidad, y a la vez el gobierno, ya sea el gobierno local o el gobierno central, va a sentir una seguridad en las universidades porque van a sentir que por lo menos esas cooperativas que se crean o esos nuevos modelos de negocios, por lo menos saben que al tener el acompañamiento de las universidades, no van a permitir que lleguen a un quiebre de la empresa como ha sucedido en otras ocasiones. Entonces, si ustedes ven, en sí el modelo lo que busca es, si gustan me pasan la siguiente filmina, es realmente una democratización financiera territorial en donde vamos a generar empleo, una integración social que en Costa Rica sí ha perdido demasiado ese trabajo en equipo y una reducción de la pobreza. ¿Cómo lo vamos a lograr? A nivel de la UNED, estamos viendo que el problema más grande que tenemos es la falta de conectividad. No podemos llegar a los territorios porque falta demasiado internet ya en las zonas rurales. Entonces, estamos gestionando con los canales locales para entonces agarrar las televisoras locales como medios de información para irles enseñando a trabajar en equipo para salir adelante. Entonces, al final, si lo vemos, es una alianza estratégica. Si gustan, me pasan la siguiente filmín, en donde lo que vamos a tener es trabajar en equipo todos como sociedad, en donde vamos a unir a las universidades, a la sociedad civil, al gobierno central y al gobierno local. Realmente, si no conseguimos trabajar en equipo, estamos mal y no va a haber un norte definido. O sea, realmente don Roberto Gallardo dijo unas palabras muy sabias que es, necesitamos una redefinición y una transformación del Estado. Y realmente tenemos que tomar medidas para una Costa Rica de 10, 15 a 20 años. Y si nosotros una vez el modelo cooperativo fue el que impulsó al país desde hace más de 100 años, realmente que debemos retomarlo, pero debemos retomarlo como este modelo spin-off de encadenamiento universitario, en donde son las universidades las que van a llevar la batuta en ser las guías de esos territorios para salir adelante. Entonces, realmente, nosotros aquí lo que venimos es a proponer una alternativa, porque ya datos, todos sabemos, estamos llenos de datos, pero realmente ocupamos soluciones conjuntas. Y realmente, digamos, la rectoría de don Rodrigo Arias Camacho, la dirección del doctor Federico Libonilla, que realmente son grandes servidores del Partido Liberación Nacional y mi persona, buscamos que ojalá a futuro vean este tipo de programas como una alianza para trabajar desde el gobierno y para nuevas políticas públicas que vengan, porque realmente si no trabajamos en equipo, si no creamos ese desarrollo y empoderamiento territorial, y sobre todo, si no educamos de nuevo a la ciudadanía, si gustan me pasan la última filmina, no vamos a poder cambiar el país. Tenemos que reeducar a la ciudadanía, tenemos que transformarlos, debemos desarrollarles habilidades blandas y realmente solamente con un trabajo en equipo de las universidades, con los gobiernos centrales, con los partidos políticos, con los gobiernos locales, es que podemos lograr esto, porque realmente el país no sabe trabajar en equipo. He conocido diferentes lugares en región Brunca, región Atlántica, vamos a diferentes, digamos, la UNED tiene en La Cruz, en Talamanca, en Limón, en San Vito, en Ciudad Nelly, realmente tenemos en todas las regiones del país. Hemos conocido, hemos visto las poblaciones y si hay algo común, hay un común denominador que a criterio personal estoy viendo es la falta de conectividad, o sea, nos hace falta internet en los territorios para lograr esa educación virtual muy importante para el país. Y por otro lado, algo que veo es que ya el país, el territorio, la población perdió la confianza. Entonces, tenemos que reeducarlos, ayudarlos a trabajar en equipo y que dejen de ser individualistas. Entonces, creo que en esta nueva transformación, el papel de las universidades estatales va a ser realmente el eje a seguir para sacar al país, porque ante gobiernos en el pasado, los actuales, que no han definido un norte preciso, tenemos que volver a educar al pueblo a que aprenda a trabajar de nuevo solidariamente y que empiece a trabajar en equipo. Y es solo a través de las universidades que podemos conseguir esto, porque realmente es una reeducación del país para salir adelante.
y necesitamos ese acceso a los medios de comunicación para lograrlo. Entonces, a través de la UNED es un modelo que estamos llevando. El programa se llama Creación de Empresas Asociativas de Base Universitaria. El requisito que les estamos poniendo es que por lo menos haya un estudiante involucrado de la universidad, y a partir de ahí les creamos un modelo donde, según las necesidades, les llevamos un acompañamiento con especialistas, les generamos el proyecto y los llevamos de la mano hasta que lleguen al punto de equilibrio financiero. Si este modelo, que realmente ha sido una estrategia que se empezó a partir de octubre del año pasado como una respuesta al país de lo que está pasando de parte de la Universidad Estatal a Distancia, si este modelo lo duplicamos, lo triplicamos, lo usamos en todas las universidades estatales y lo usamos como un eje transversal de trabajo desde los gobiernos futuros, me parece que puede ser el futuro para salir adelante en Costa Rica. Entonces yo humildemente aproveché el momento porque no creo que tenga más palabras que hablar de tantos números que ya un Pablo Sauma nos dejó más que enterados de la situación del país, un Roberto Gallardo que nos dice, por favor, redefinamos este país en nuevas estrategias, un Miguel Gutiérrez que nos dice, busquemos programas remediales. Entonces yo digo, bueno, tal vez como que nos pusimos de acuerdo en el orden de las presentaciones, porque al final yo digo, no, les venimos a presentar este nuevo modelo como un modelo de inclusión social y sostenible que puede ayudar al país a salir adelante. Entonces, de mi parte, humildemente les trajimos esto desde la Universidad Estatal a Distancia porque creemos en el país socialdemócrata que somos, en lo que hicimos como Partido Liberación Nacional, y me parece que son nuevas alternativas desde las universidades para llegar a solucionar este gran problema que tenemos en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat.